en la carta de Primera Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Yo creo que es un pasaje bastante conocido, pero tiene una importancia muy grande para nosotros, porque el apóstol Pablo, al escribir esta carta a su discípulo joven, a Timoteo, dice de esta manera. Capítulo 3 de Primera Timoteo, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hasta esa parte, pues después vamos a ir considerando también otros pasajes, pero aquí el centro del tema que vamos a tomar en esta noche sería: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Primero vamos a ver qué es la casa de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo es que Dios se ha ido relacionando con los hombres, pero también con un pueblo especial que fue el pueblo de Israel, la manera de cómo Él fue ordenando las cosas y poniendo un lugar en el cual Él se iba a presentar para guiar a su pueblo. Para esto, hermanos, vamos a ver lo que dice Primera Reyes, y yo creo que es una pregunta que quizá muchos nos hemos hecho, y las personas que no tienen a Cristo en su vida, ellos de seguro que lo tienen presente en sus vidas. Ya Primera Reyes, capítulo 8, está hablando acerca de la dedicación del templo de Dios, del templo de Jehová, y vemos esta expresión que da Salomón, cuando dice así. Primera Reyes, capítulo 8, versículo 27. Dice, fíjese esta pregunta, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo edifiqué. El hombre vive como le place, el hombre vive sin tener conciencia de que hay un Dios, y quizá muchos de ellos se hacen esta pregunta que dice, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y es ahí donde vamos a ir dirigidos acerca de la casa de Dios. ¿Cómo es que Dios habitó entre los hombres? ¿Cómo es que Dios se fue relacionando con personas a través de, primero, familias, cabezas de familias, y después vemos en las Escrituras lo que vendría a ser el tabernáculo, asimismo la edificación del templo, que justamente en este libro nos va relatando. Pero para esto vamos a ver que una casa es un hogar, es un lugar donde habitan personas. Una casa da seguridad, una casa, por supuesto, tiene reglamentos, tiene que tener un orden establecido para que pueda funcionar como tal, pueda brindar de lo que dice este texto, que dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. La verdad, hermanos, para entender lo que significa la casa de Dios, es de que tenemos que ver, hermanos, que Dios es el que prepara y el que hace las cosas de tal manera que es un lugar especial
en el principio vamos a ver Éxodo capítulo 25, cuando se está estableciendo y cuando Dios está mandando a Moisés edificar lo que es el tabernáculo. Y vemos que en todo esto, Dios en su soberanía va mandando y ordenando las proporciones, las medidas, los materiales con los cuales se tiene que ir realizando esta construcción. Éxodo capítulo 25, versículo 10 dice también, 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo harás. Dios manda de tal manera que todas las medidas, todos los utensilios que tenían que estar presentes en esa edificación que Dios está mandando, tenía que hacerse conforme a lo que Dios había mandado, había ordenado. Así lo harás, dice en este versículo. En el capítulo 29 del mismo Éxodo, versículo 42, dice así: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Y ahí vemos que ese lugar que Dios está pidiendo a Moisés que lo prepare es para tener una relación con ese pueblo, es para darle sus estatutos, sus ordenanzas, y recordarle sus mandamientos, ese lugar donde Dios se relacionaba con ese pueblo especial. Por eso dice, este versículo dice, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Pero asimismo, en ese lugar se podían presentar tanto Moisés, Aarón, con los sacrificios, con todo lo que Dios va mandando, va ordenando, y es en ese lugar donde también Moisés puede presentarse para interceder por el pueblo, para presentar las cosas que se tenían que ofrecer para él. Por eso dice aquí, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Seguimos más adelante y llegamos al capítulo 40, al final ya del libro de Éxodo. El versículo Éxodo 40, 33 y 34. Dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Versículo 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. El versículo 33 dice: así acabó Moisés la obra. Y en otro pasaje dice: conforme a lo que Jehová le había mandado. La obra está hecha. Y vemos nosotros en el versículo 34 esa promesa que Dios da en el capítulo 29, versículo 42, me reuniré con vosotros para hablaros allí. Y aquí vemos en el versículo 34 del capítulo 40 la confirmación de esa promesa en algo real para este pueblo, porque ahí dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La presencia de Dios
estaba entre medio de su pueblo. Dios mismo morando entre medio de ellos, así como Él va diciendo desde cuando uno empieza a leer desde el capítulo 25 adelante, va a ir viendo cómo es de que se va haciendo el tabernáculo con las medidas, con los materiales que Él exige, y llegamos a este versículo, cuando la obra se termina, la gloria, la presencia de Jehová se hace entre medio de ellos. Versículo 35 dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Es la presencia de Dios entre medio de su pueblo. Es la presencia de Dios para manifestarse plenamente, porque fíjese lo que va diciendo, 36, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba sobre estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y vemos nosotros ahí que ese pueblo tan especial, ese pueblo que fue rescatado, redimido, vamos a decir, de la cautividad en Egipto, es conducido, es guiado, es protegido por Dios en toda esa peregrinación que hicieron. Porque también vemos que a la culminación de esto que Dios les mandó, la gloria de Dios llenó ese lugar y la gloria de Dios estaba entre medio de su pueblo, guiándolos y protegiéndolos. Eso sería en cuanto a lo que es el tabernáculo. Ahora vamos a ir a ver Primera Reyes, capítulo 3. Ya pasa, conocemos la historia, Israel toma posición de esa tierra prometida, habitan en esa tierra, hay vaivenes en sus vidas, muchas disciplinas de parte de Dios, muchas correcciones, y llegamos a lo que es Primera Reyes, capítulo 3, versículo 2. Anterior a esto, ya David había tenido en su corazón el hecho de construir una casa a Jehová, una casa para Dios, porque él decía de que él tenía algo para habitar él y que el arca del pacto, la presencia de Dios entre medio de su pueblo, estaba tan solamente en una tienda. Y nace en el corazón de David de tratar de edificar una casa para Jehová, un lugar donde estuviera la presencia de Dios entre medio de su pueblo. Llegamos a Primera Reyes, capítulo 3. Jehová Dios no le permitió a David edificar templo a su nombre y dice que su hijo tenía que hacerlo. Y ahí vemos en el capítulo 3 de Primera Reyes, versículo 2, dice, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. No había un lugar, no había algo que congregara a ese pueblo para presentar lo que ellos disponían en su corazón, aunque sí el arca estaba entre medio de ellos, el arca del testimonio, el arca del pacto, como las escrituras nos dicen, y resguardado en casas particulares, y vemos que en el corazón de David nace ese deseo, y Dios le promete que su hijo iba a edificar casa para él. Y vemos en el versículo 5, perdón, capítulo 5, versículo 5, dice, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono,
Él edificará casa a mi nombre. Había una promesa de parte de Dios y en este capítulo Salomón está recordando esas palabras, orando delante de Dios, y hay una determinación en su corazón. Tenemos, hermanos, en las Escrituras, testimonio de que David había reunido, pero muchísimo oro, había preparado los utensilios para el servicio de ese lugar, y el hijo está tomando esa responsabilidad porque Dios le había prometido a David, diciendo que su hijo iba a hacerlo. Y aquí vemos la determinación de Salomón, que dice, he determinado ahora. Él consideraba que era tiempo para poder hacer la edificación de la casa de Jehová. Llegamos al capítulo 8, versículo 11. Capítulo 8, versículo 11. Dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Así como ocurrió con el tabernáculo, vemos que en este lugar, a la dedicación de ese lugar que Salomón edificó para testimonio, para la casa de Jehová, vemos que la presencia de Dios se manifiesta en ese lugar y dice que la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Un lugar edificado con piedra, madera, revestido de oro, un lugar precioso, un lugar especial, podríamos decir, que Salomón preparó para la morada de Dios. Pero a esto, como ya habíamos visto en Primera Reyes 8:27, en esa oración, en esa dedicación de lo que es el templo, ya estando la presencia de Dios, Salomón pronuncia esas palabras. ¿Será que Dios more sobre la tierra? Y hay una confirmación. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, la gloria de Jehová, llenó ese lugar. Y por tanto ese lugar, por la presencia de Dios, fue santificado. Fue santificado porque Dios estaba entre medio de su pueblo. En el capítulo 8 vemos la oración de Salomón, vemos lo que él va pidiendo, lo que él va diciendo delante de Dios, que si el pueblo pecaba, que si el pueblo estaba en guerra, que si el pueblo estaba enfermo, que si había alguna necesidad, si ellos se presentaban ahí, él, esa petición que decía, y tú oirás. Y vemos que ese lugar fue tan especial para el pueblo de Israel que a cada necesidad que había, ellos podían llegarse a ese lugar para estar en la presencia de Dios y de esta manera poder presentar sus sacrificios, poder presentar por sus necesidades y así también adorarle, porque habían varias fiestas que ellos realizaban y lo hacían en la presencia de Dios, que estaba morando en ese lugar. Y seguimos más adelante, ya llegando a lo que nos tocaría a nosotros como pueblo, como casa de Dios, y ahí vamos a ver por qué es de que también nosotros consideramos de que somos casa de Dios. ¿Sí? Llegamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. El Señor está hablando y haciendo preguntas, y entre esto vemos la respuesta de Pedro, Mateo capítulo 16,
versículo 18. Vemos el versículo 13, vamos a leer. 16:13 del libro de Mateo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hay una pregunta, y a esta pregunta vemos respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí tenemos el principio de lo que vendría a ser al lugar al que nosotros pertenecemos. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primeras palabras del Señor Jesucristo con algo que Él iba a hacer. Cuando hablamos referido a la iglesia, vemos de que la iglesia es conocida como casa de Dios, en el libro de los Hechos como los del camino. Vemos aquí el Señor haciendo mención y dice: edificaré mi iglesia. Así como en el Antiguo Testamento vemos que Jehová Dios mandó a Moisés edificar casa para la morada de él. Asimismo, cuando David tiene el deseo de edificar un lugar para morada de Jehová, lo hace su hijo Salomón. Y en esos dos edificios vemos que la manifestación de Dios al entrar a su pueblo es con la llenura de la gloria de Dios en esos lugares. Cuando llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí encontramos a nuestro Señor ya resucitado, dando sus últimas indicaciones en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Versículo 8, diciendo de esta manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor, al despedirse, les dice que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Ya en la carta de Juan, o el Evangelio según Juan, desde el capítulo 13, el Señor va prometiéndoles y va diciéndoles de que le convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Y el Espíritu Santo en la vida de ellos iba a enseñarles, iba a recordarles, iba a hablar del Señor Jesucristo a ellos y les iba a hacer entender lo que significa el Señor Jesucristo para su pueblo. El capítulo 2 de este mismo libro, o sea, Hechos de los Apóstoles, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Así como la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo, así como la gloria de Dios descendió sobre el templo edificado por Salomón, vemos nosotros en este texto cómo es de que la presencia de Dios se manifiesta en la obra, en el fruto de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Salvar pecadores para formar un pueblo. Salvar pecadores para constituir una morada de Dios entre los hombres. Y a esto vamos a ver 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Primera Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el tabernáculo Dios se reunía con su pueblo para hablarles. En el templo que edificó Salomón, también se manifestaba la presencia de Dios. Y todos ellos fueron hechos por materiales que eran perecederos, vamos a decir, materiales que se podían consumir. Y aquí vemos nosotros un material diferente para la construcción de esa morada. Y está compuesto por personas. Está compuesto por usted, por mí, por todos aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Por eso dice, vosotros también, como piedras vivas, piedras que pertenecen a ese edificio que nuestro Señor está edificando. Como piedras vivas, sed edificados como casa, y ahí vemos funciones, como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así como en el tabernáculo el pueblo se reunía para ofrecer sus sacrificios, para ofrecer el incienso, para orar delante de la presencia de Dios, de igual manera, esta casa espiritual, este edificio, esta casa de Dios, es, al ser compuesta por piedras vivas, hermanos, es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, como casa espiritual y sacerdocio santo. Por eso el apóstol Pablo, cuando está dirigiéndose a su hijo Timoteo, tiene que recordar y decirle, primera y segunda de Timoteo, cartas pastorales, como se llama, así también Tito, son cartas especiales dirigidas a Timoteo evangelista, pero tiene una importancia, porque en ese texto que tenemos, hermanos, que dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es importante que cada uno de nosotros conozcamos en el lugar en el cual estamos. Y necesitamos conocer cómo es de que nosotros tenemos que conducirnos, cómo es de que nosotros tenemos que vivir en ese lugar como piedras vivas, como sacerdotes consagrados para Dios.
Y tenemos que conocer y saber qué es lo que tenemos que hacer. El pueblo de Israel tenía una tribu consagrada para el sacrificio, o sea, para el servicio de Dios en el tabernáculo. Y eso continúa cuando se edifica el templo. La tribu de Leví, organizado entre los cantores, entre los que ofrecían el incienso, entre los que degollaban esos corderos, esos machos cabríos que eran presentados delante de él, y de seguro también los que limpiaban todas esas cosas, los que presentaban el incienso, los panes de la proposición, todas esas cosas que estaban dirigidas a Dios. Había un orden tal que si se quebrantaba, tenemos el caso de la ordenanza de cómo es que tenían que llevar el arca del pacto. ¿Se acuerdan, hermanos? Tenía que, el arca del pacto tenía 4 orejitas, vamos a decir, 4 argollas, entre las cuales eran introducidas 2 varas, y esas varas eran puestas en los hombros de los sacerdotes para ser llevado el arca del pacto. Pero vemos que cuando cambian ese mandato, cuando cambian esa ordenanza de parte de Dios, al poner el arca en un carro nuevo y ser tirado por bueyes, así como lo habían hecho los filisteos, tropieza y parece que va a caer el arca. Y Usa extiende su mano y al momento cae muerto. Por eso es importante, hermanos, conocer, saber cómo es de que nosotros tenemos que habitar en este pueblo, en esta casa en la cual nosotros estamos morando. Primera Corintios, capítulo 3. Tres, 16 al 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mira, hermanos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Cuando hablamos de la casa de Dios, estamos hablando, hermanos, de un conjunto de personas. Ya no es un edificio, ya no es una carpa, vamos a decir, ya no es nada de eso, sino que ahora el edificio dedicado para Dios por la obra del Señor Jesucristo somos personas. Y cada uno, hermano, tiene importancia. Una importancia tal que si falta alguno, es como que faltara de la construcción de una pared, un ladrillo, vamos a decir, y no está completo. Porque sobre esa piedra hay otras piedras que están puestas. Y debajo de esa piedra hay otras piedras. Por tanto, estamos ligados y estamos unidos por la obra de Dios manifestado en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios, capítulo 2, versículo 20, también nos va a recordar y nos va a decir lo que estamos considerando relacionado a lo que es la casa de Dios, que seríamos nosotros. Versículo 20.
Dice así, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que, hermanos, eh, cuando el apóstol Pablo se está dirigiendo a Timoteo, ese hijo amado, hijo espiritual, que dice de Timoteo el apóstol Pablo, el capítulo 3, versículo 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El templo de Dios, el templo edificado por Salomón, era un lugar de testimonio, a tal grado que vemos que la reina de Saba, cuando contempla esa edificación, queda asombrada. ¿Por qué? Porque ve algo que ni se parecía a lo que ella había escuchado en su lugar de origen. Era mucho más de lo que le habían dicho. Y ahora nosotros, hermanos, usted, yo, los hermanos con los cuales nos congregamos en los distintos lugares, usted ahí en Barrio Rentista, nosotros aquí en Salta, en Ricardo Lévenes 350, Villa Juanita, y de seguro otros hermanos de otros lugares saben en los lugares donde ellos están. Pero no es, hermanos, el edificio que se construye, no es el salón donde nos reunimos, la casa de Dios, la morada de Dios. Aunque sí es el lugar donde se reúne la iglesia, donde se reúne ese grupo de creyentes que forman el cuerpo de Cristo, que forman la casa de Dios, así como ese templo hecho por Salomón significaba para ese pueblo. Hermanos, nosotros, por la gracia de Dios, tenemos responsabilidades. Así como en una casa, la casa de usted, hermano, ¿cómo se llame? Tiene normas, ¿verdad? ¿A qué hora se almuerza? ¿Hasta qué hora se puede estar a la noche? Hay obligaciones para cada miembro de la familia. Quizá tiene un perrito, quizá tiene un gatito o algún tipo de animal de por ahí, y hay responsabilidades compartidas sobre cada uno de los miembros que conforman su hogar. De la misma manera, nosotros tenemos mandatos, tenemos responsabilidades que tenemos que hacer y manifestar para glorificar a Dios. Por esto, el apóstol Pablo le está diciendo, para que si tardo. Es como que el Señor le estuviera diciendo a usted, a mí, y a mucho tiempo, no sé cuánto tiempo de creyente usted, no sé cuántos años ya está como miembro de una iglesia. Pero hermano, qué importante es conocer y saber cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, llegaba sin conocer, sin saber quién era Dios. Pero sí, su poder lo podía conocer, porque las Escrituras en Romanos dice que lo que Dios ha creado manifiestan el poder y la gloria de Dios.
de tal modo que no hay excusa para las personas de decir que no hay Dios, porque la ciencia misma hasta el día de hoy no puede explicarse del porqué de las cosas y cómo sucedieron. Tienen teorías, sí, pero las escrituras nos manifiestan realidades de cómo es que Dios creó todas las cosas y cómo es que esa creación da testimonio de lo que es Dios. Pero nosotros hemos sido hablados de otra manera más. Esa sería la manifestación natural de parte de Dios, pero nosotros tenemos una manifestación especial que un día quebró nuestras vidas frente a la necesidad espiritual que teníamos cada uno de nosotros. Las Escrituras dicen de que toda alma que pecare, esa morirá, porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entendimos eso, pero la gracia de Dios estaba ahí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos ese texto tan conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Una manifestación especial, aparte de la revelación natural. La manifestación del amor de Dios, Dios mismo buscando al hombre, Dios mismo buscando al pecador. Y al ser salvados, al recibir ese regalo tan precioso, vamos a ir a la carta Hechos de los Apóstoles, versículo 41. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Y con esto vamos a terminar y ya en las próximas reuniones vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que hacer como miembros, como participantes de lo que es la casa de Dios. ¿Sí? Aquí dice, versículo 41 del capítulo 2, así que los que recibieron su palabra, aquellos que aceptaron a Cristo como Salvador, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. La próxima reunión, hermanos, vamos a ver la importancia que tiene conocer las Escrituras para conocer a Dios, para conocer a nuestro Señor Jesucristo y para conocer las responsabilidades que tenemos delante de Él. Por eso, el texto que tenemos como lema, vamos a decir, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Porque Dios, hermanos, se manifiesta a través de nosotros. Y Dios va a ser glorificado según la conducta que tengamos nosotros. Así que por eso la importancia, hermanos, de saber y de conocer cómo es que debemos conducirnos en la